Hoy veremos qué es una lista, por qué es tan importante trabajar con listas en Python, cómo agregar elementos en una lista, acceder a los elementos, ordenar una lista, crear una lista de listas y cómo adjuntar o unir dos listas. Todo esto y más veremos a continuación. Hola, hola. Entonces, ¿qué es una lista? ¿Verdad? Lista es una parte importante en Python. Este es el objeto fundamental en Python. Entonces, muy importante definirlo que a diferencia de una tupla o de un conjunto, lista es una colección ordenada e intercambiable, ¿verdad? Y donde se permiten miembros duplicados, ¿verdad? Entonces ya vimos en alguna de las partes anteriores que conjunto era un nodo ordenado y que no había repetición o duplicación de los miembros, ¿verdad? Y tupla no podía cambiarse, ¿verdad? Era valores que se mantenían a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero entonces lista nos permite trabajar y quitar cada una de estas propiedades ahora y colocarlas como algo que podemos jugar con ella, ¿verdad? Entonces veamos a continuación. Entonces lista, lo primero es que una vez utilicemos la palabra list, convierto un objeto en una lista, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, veamos esta que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué tipo de objeto estoy trabajando aquí, ¿verdad? Cuando estoy utilizando estos valores, vamos a ver bien aquí, si se acuerdan. Entonces, una tupla, ¿verdad? Significa que estos aquí tengo ciertas cadenas donde no puedo cambiar esos valores, pero una vez utilizo la palabra list, me va a permitir poder convertir esta tupla en una lista, ¿verdad? Y poder entonces utilizar cada una de esas propiedades que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces veamos, ven aquí en la diferencia. Una de las diferencias primordiales, por supuesto, aparte de estas propiedades, es que en la tupla utilizo paréntesis y en lista utilizo los corchetes, ¿verdad? Como vimos en el vídeo sobre range, ¿verdad? Cuando utilizamos el secret format. Entonces, veamos más sobre lista, ¿verdad? Entonces aquí range, ¿verdad? Ven aquí, ¿verdad? Si yo quiero acceder a cada uno de esos valores, ¿verdad? Entonces el range no podía realmente permitirme observar cada uno de esos valores. Si yo trabajo con range, entonces no me imprime realmente cuáles son esos objetos, cuáles son esos miembros, ¿verdad? Pero al utilizar la palabra list, ya puedo utilizar definitivamente y observar cada uno de esos valores, ¿verdad? Eso es una solución, por supuesto, como hemos visto. ¿Ok? Entonces, ven aquí cómo puedo acceder a cada uno de esos valores, ¿verdad? De range, que es un tipo de objeto, y lo convierto a una lista, ¿verdad? Que es otro tipo de objeto, por supuesto, ¿verdad? Entonces, otra manera de definir una lista, ya sé que con corchetes, entonces, bueno, utilicemos corchetes, ¿verdad? Entonces aquí voy a grabar esta lista y vamos a ver cuántos valores estoy colocando. 2, 3, 4, 5. Y este que está aquí, ¿verdad? Aquí puede haber un error, ¿verdad? Le coloco una coma y hay un espacio vacío. Veamos qué hace numbers, ¿verdad? Una vez lo defino, ¿verdad? Entonces vean, utilizo la palabra list o simplemente con corchete, ¿verdad? Y lo vamos a guardar en numbers. Veamos qué hacen. Entonces, ¿qué hizo realmente numbers, verdad? Ok, copió así como le escribí con la coma, que puede ser un error, ¿verdad? Pero vean aquí, 2, 16, 12, 15, menos 2. Oh, pues ignoró, ¿verdad? El espacio vacío que tenía ahí, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues en un lenguaje de programación uno puede decir que hay un error, por supuesto. En este caso, Python dijo, ok, te equivocaste, lo eliminó, ¿verdad? Y simplemente tengo una lista con 5 elementos, ¿verdad? Aquí, en el explorador de variables, me dice lista, ¿verdad? Y como pueden observar, tengo 5 valores, ¿verdad? Es decir, que tiene un tamaño 5, ¿verdad? Ok, por supuesto, lo siguiente que sería, ¿verdad? Length es una función que nos permite saber la cantidad de objetos en esta lista. Pues quiero imprimir todos los miembros de esta lista, print, y los miembros de esta lista son esta, ¿verdad? Por supuesto. Diferentes funciones que puedo trabajar. Max, pues el máximo número es 16. El mínimo sería negativo 2, ¿verdad? La suma de todos estos números de lista, vean aquí que esto es muy similar a lo que se trabaja en R con los vectores, ¿verdad? Ok, entonces suma 43, ¿verdad? Suma todos los elementos, ¿verdad? Y ahora entonces para acceder a las posiciones, como ya hemos visto anteriormente, para poder acceder a las posiciones en Python se utiliza los corchetes y el índice con que se está trabajando. Entonces el primer índice sería, por supuesto, este de aquí, ¿verdad? Sería 2. Entonces me dice, ok, el índice
el número el miembro con el índice 0 pues sería 2. El miembro con índice 4 sería menos 2, ¿verdad? Es decir, el último, ¿verdad? Ahora, ¿qué hará pop, verdad? Numbers pop. Es una función que muchas veces van a utilizar. Veamos lo que utiliza. Sería extraer el último, ¿verdad? Nos extrae la última posición, ¿verdad? Lo que hará esta función es buscar un índice que yo le diga y entonces me va a retornar el valor, bueno, el miembro de mi lista en esa posición. Entonces, si yo no le escribí nada, ¿por qué? Bueno, porque es menos 1. Es la posición menos 1. ¿Ok? Entonces, menos 1 me va a decir entonces, vean aquí que pop los he ido quitando, ¿verdad? Entonces, primero, 2, 16, 12. Anteriormente lo definí como 12, 2, 16, 12, 15 menos 2. Entonces, cuando no le escribí aquí nada, entonces me extrajo esa posición. Pero es bien importante, me extrajo esa posición, ¿verdad? Pero lo quitó. Y entonces vuelvo a escribir aquí este menos 1. Y lo que hará entonces es quita, ¿verdad? Lo quita. Si vuelvo a continuar y escribiendo menos 1, me va a ir eliminando cada uno de ellos, pero por supuesto. Volver a definirlo. Perdón. Aquí sería F9. Y entonces, bueno, ya volví a todo esto, ¿verdad? Miren. Ahora bien, entonces le digo, no, yo quiero que me elimine el de la posición 2. Puede decir que el índice 2 sería 12, ¿verdad? Entonces veamos acá. Y entonces, vean que ya no está 12, ¿verdad? Entonces es lo que hace, ¿verdad? Realmente no le escribí nada, pero es porque es lo último, ¿verdad? El último realmente se coloca como menos 1 o el tamaño de la lista, ¿verdad? ¿Ok? Para eso sirve pop. ¿Ok? Entonces veamos, ya acabamos de ver que quitó el 12, que fue la posición que le dije. Y sort, pues sería, como ya se han de imaginar, pues ordenar, ¿verdad? Entonces ya lo ordenó. Vean bien aquí que llamé a la función, aquí lo pueden ver en Python Console y aquí en el explorador, menos 2, 2, 15, 16, ¿verdad? Automáticamente sin necesidad de estar diciendo, como en algunos sitios, ¿verdad? X igual X, tata, ¿verdad? Algo. No, simplemente que él ya, sin necesidad de que lo guarde otra vez, ya lo ha hecho, ¿verdad? Es algo muy importante recordar, ¿verdad? Entonces, veamos a ver, muy importante, ¿verdad? También, es como buscar en una lista, ¿verdad? Está el 5 en esta lista, ¿verdad? Es lo que me está diciendo acá, ¿verdad? Ok, veamos. Me dice falso. El 5 no está en esta lista. Entonces, y ahora creo una nueva lista, ¿verdad? Vean que aquí le defino simplemente con esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, busco. Y me dice, sí, el 5 está ahí, ¿verdad? Por supuesto lo encontró en esta posición. Y ahora, entonces me dice, numbers index 16, ¿verdad? ¿Qué es lo que hará esta, verdad? Entonces lo que me hará, fíjense bien, ¿dónde está el 16, verdad? Es lo que me está diciendo, ¿dónde está este número? ¿Cuál es el índice de este valor, verdad? Entonces lo mismo pude haber hecho en esta otra, ¿verdad? Si esta lista la guardo y busco 5, simplemente le colocaría entonces number de punto index 5, ¿verdad? Para poder decirme dónde está, ¿verdad? Es decir, esto lo que me hace es buscarme dónde se encuentra el valor que le estoy preguntando, ¿verdad? En este caso 16, si es que es posible que esté, ¿verdad? Me dice 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Ah, ok, es en la índice número 3, ¿verdad? Perfecto, eso va a ser de mucha ayuda en muchos casos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces veamos otro ejemplo con mlist, otra, tengo estos números acá. Entonces me imprime mi lista, no hay problema. Ahora, vean qué es lo que me dice que es esto, ¿verdad? Y como ya se van a imaginar, me dice es una lista, ¿verdad? Como la acabamos de ver aquí, mlist, numbers son tipo lista, ¿verdad? Es un tipo de objeto en Python, ¿verdad? Ahora bien, solamente se trabaja con enteros, bueno, ¿verdad? Como ya vimos al inicio, también se trabaja con cadena, ¿verdad? Y combinación de ellas, por supuesto que sí, ven que mlist son números enteros y simplemente le digo que ahora en la índice número 2 ya no va a ser el número que teníamos anteriormente aquí, que era 9, sino que ahora se va a llamar wow. ¿Es posible? Sí, es posible, ¿verdad? Porque las listas permiten todo tipo de valor, incluso duplicados, como les acabo de decir, ¿verdad? ¿Okay? Y ahora vean que si ha cambiado esto, pues no ha cambiado, ¿verdad? Simplemente es una lista, ¿verdad? No ha cambiado para nada. Pueden observar lo que también el explorador de variables, ¿verdad? Entonces los índices, ¿verdad? Como ya discutimos anteriormente, muchos de esto, ¿verdad? Entonces me dice
0, ¿verdad? ¿Cuál es esto que está diciendo 0, 2 puntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se imaginarán que hace, ¿verdad? Entonces lo que hace es recorre desde la posición 0 hasta el final, ¿verdad? Eso es lo que hará. Entonces, si le estoy diciendo aquí 1, va a comenzar en la posición número 1 hasta el final, ¿verdad? Por supuesto. Vean bien aquí, ¿verdad? Lo que hace esto. Entonces, no toma la posición 0, sino que toma la posición 1, ¿verdad? El índice número 1 hasta el final, ¿verdad? Eso es lo que hace. ¿Okay? Y si no le coloco nada, pues se lo dejará todo, ¿verdad? Simplemente, no, 0 o no le coloco nada aquí a la izquierda, pues es lo mismo, ¿verdad? Y aquí entonces, ¿qué hará, verdad? Siguiendo este jueguito, ¿verdad? Entonces comenzará en la posición 2 y terminará en la 4. Pero así como es esto de, como ustedes ya se han fijado, con rango y todo esto, que tiene su truco que hay que aprenderse, ¿verdad? Vean bien que me dice posición 2 es wow. ¿Ok? 0, 1, 2 y n-1, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Si se fijan aquí es, o le vamos a colocar i-1, ¿verdad? Así como en rango, ¿verdad? Esto tiene su truco que hay que aprenderse, ¿verdad? Entonces me dice de 2 hasta 4, pero realmente es una posición menor. Es decir, solamente la posición 2 y la posición 3. Va a parar en 4, ¿verdad? En el cuarto índice, que sería entonces 12, ¿verdad? 1 atrás, ¿verdad? Wow, 12, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces aquí, ¿qué me la hará? Pues, como imaginar, si no lo coloco nada, pues comienza en 0 y terminaría en 3. Bueno, sería -1, ¿verdad? Es decir, que sería desde 0, 1 y 2, ¿verdad? Eso es lo que hará esto, ¿verdad? Ya pueden imaginarse 0, 1, 2. Entonces hay que acordarse de eso cuando uno trabaja con listas, con range, por supuesto, ¿no? Siempre el n-1 o k-1, como quieran decirlo. Y esto que está aquí, entonces, n-2. Entonces, si el -1 significaba la última posición, el -2 va a significar la penúltima posición, por supuesto. ¿Verdad? La penúltima posición sería 20, es decir, que esto va a parar en esta posición, es decir, que nos debe de imprimir desde aquí hasta acá, ¿verdad? Vean bien, hasta 12, como acabo de decirle, ¿verdad? Comienza desde aquí, pero me dice pare en la penúltima posición. Si este es -1, este tiene que ser -2, y este -3, y así sucesivamente. Entonces, esta no va a ser incluida. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia entre este y este? ¿Ok? Que va a comenzar en el penúltimo y va a terminar en el fin, por supuesto, ¿verdad? Vean que solamente imprime los últimos dos, ¿verdad? 20 y -3, ¿verdad? Comienza en -2, que es la penúltima posición, ¿verdad? ¿Ok? Vean la diferencia entre este y este, ¿verdad? Muy importante. Entonces, aquí es más o menos una explicación, ¿verdad? Vean bien que aquí las posiciones son, o los índices, ¿verdad? 0 hasta 5, ¿verdad? Ya que esta es una lista de 6 elementos. Entonces, cada uno va a ser 3, 6, wow, 12, 20, -3. Y en sentido contrario va a ser -1, -2, -3, -4, -5, -6, sucesivamente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quieren estar seguros de ello? Por supuesto, lo pueden hacer, ¿verdad? Mlist. Y si le coloco -6, me dice que es el 3, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene 6 elementos y va para atrás, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué significará esto? Entonces, extend, ¿verdad? Extend. Tengo dos tipos de listas. Numbers, o tengo dos listas, mejor dicho. Numbers, que tiene 4 elementos, y list, que tiene 6 elementos. Entonces, extend, por supuesto, como se van a imaginar, pues es extender, o que sería como bind. Vamos a unir dos listas, ¿verdad? Vea bien, como les dije anteriormente, no necesito escribir ningún igual mlist, nada, simplemente lo unió, ¿verdad? Vean que quiera de 3 a 20, de 3 a -3, perdón, de 3 a -3, ¿sí? Y ahora le unió, entonces extendió con los valores que tenían numbers, -2, 2, 15 y 16, ¿verdad? Okay. Eso es la que se extend, ¿verdad? Ya imprimo menú lista, pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces hemos visto sort, extend, pop, ¿verdad? ¿Qué faltará? Veamos, vamos a continuar. Entonces ahora una nueva lista que solamente tiene strings, cadenas de valores. Entonces la función que viene se llama append. Entonces bien que pop elimina, quita. Ahora, ¿qué será append? Pues vamos a adjuntar, ¿verdad? Entonces hurra. ¿Dónde irá hurra, verdad? ¿En qué posición? ¿En qué posición irá hurra? Y lo vamos a ver.
Vamos a ver que va hasta el final, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Python una vez que llamemos append. ¿Ve lo que me dice aquí? El objeto, ¿hacia dónde, verdad? Simplemente cuál es el objeto, ¿verdad? Cómo que vamos a trabajar. Ok. Ahora bien, puedo seguir adjuntando, ¿verdad? Valores. Entonces les voy a mostrar ahora con range. Vamos a ver una continuación. Esto es una lista vacía, ¿verdad? Una lista vacía. ¿Okay? Vean bien que lo que les va a aparecer en pantalla, primes, en pantalla les aparece una lista vacía, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a ir colocándole a primes los valores que estén en x multiplicados por 2, ¿verdad? Para eso entonces vamos a utilizar la función, bueno, mejor dicho, la lista no primes, pero no la he definido, por supuesto. Supongamos que no primes, como vimos anteriormente, era in, ¿verdad? Igualmente hemos visto cuando x o un número valor estaba en primes, pero entonces definíamos, por ejemplo, que de entre 2 a 50 yo quiero que no agregue 5, 7, 9, 11, 13 y 15, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Y anteriormente vimos aquí, por ejemplo, y le preguntamos, ¿está 5 en no primes? Y entonces vamos a observar lo que me dice esto que está aquí. Me dice que sí, ¿verdad? Entonces lo mismo, sería acá, not in, pues sería lo contrario, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces me dice, cada uno de los valores que estén en x van a ser aquellos que están en range, comienza en 2 hasta 50, ¿verdad? ¿Ok? 2, 3, 4, 5, sucesivamente, ¿verdad? Hasta 49, porque esto es en menos 1, ¿verdad? Recuerden que esto, lo mismo pasa con lista cuando estemos trabajando con los índices, ¿verdad? Menos 1, ¿verdad? Entonces, me va a preguntar después, pero usted no va a agregar aquellos números que estén en no primes, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos números que están en primes? Esto que acabo de definir, ¿verdad? Por supuesto. Pueden crear otra lista mucho más larga si quieren para aquellos números que no sean primos, ¿verdad? Pero aquí simplemente estoy jugando y enseñando cada una de estas, ¿verdad? Por supuesto, 9 es primo, ¿verdad? Lo puedo mover de aquí si quieren. Y vamos a colocar 17. 15 también es un primo, entonces okay, vamos a colocar 19. Okay. Entonces, veamos. Entonces aquí lo que va a agregar va a ser el múltiplo de 2 de aquellos números que sí deben de estar, ¿verdad? Entonces, ciclo for, de ahí va a preguntar if y va a agregar entonces a primes. Primes es una lista vacía, entonces vamos a correr todo esto. Y rápidamente, vean aquí lo que acabamos de hacer con primes, ¿verdad? 2, 4, 8, 12, 16, así sucesivamente, ¿verdad? ¿Y por qué 2, 4, 6, 8? Pues lo multiplica por 2, ¿verdad? Por supuesto, todos los números multiplicados por 2 pues se convierten en números pares, ¿verdad? Por supuesto. Entonces aquí vamos a colocar primes. Vean, es una lista enorme, ¿verdad? Por supuesto. Y de 42 valores. 42 valores, no 50, porque yo quité estos valores que están acá, por supuesto, ¿verdad? Y aparte que no está agregado el 50, porque es n-1, ¿verdad? Así se entonces utiliza append. Lo mismo también podemos trabajar con insert. Vean aquí, me está diciendo cómo se agrega insert, ¿verdad? Si append lo agrega al final, entonces insert me está diciendo en qué posición lo quiero y cuál es ese elemento, ¿verdad? Entonces ven aquí que le estoy diciendo que en la posición 0 me va a colocar -3. Inicialmente en list tengo 3, pero lo quiero convertir a -3. Entonces veamos aquí, vamos a observar aquí el cambio, ¿verdad? Ya lo observan, aquí decía dónde fue insertado ese valor, ¿verdad? Entonces anteriormente estaba 3, pero lo ha movido y lo ha agregado -3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto, verdad? Entonces, si append era al final, que en este caso insert, le estoy diciendo en qué posición que lo quiero, ¿verdad? Ahora bien, como vimos, podemos utilizar range para crear una lista de valores. Y entonces lo que voy a hacer aquí es cómo ir utilizando el mismo for para poder extraer cada uno de esos valores, ¿verdad? Y lo voy a imprimir, ¿verdad? Entonces el range me va a crear números desde 0 hasta el número final que yo le diga, ¿verdad? -1, ¿verdad? Por supuesto. Entonces myList tiene 5 valores. Entonces le digo, la longitud es 5. ¿Ok? Acá. Vean aquí. Me dice 5, ¿verdad? Entonces range va a crear, esto es decir, como decir, por ejemplo, range 5, ¿verdad? Eso es lo que hará a continuación. Y va a ir entonces, el i va a ir desde 0 hasta 5 menos 1, ¿verdad? Por supuesto. Es decir, va a ir a cada uno de los valores presentes en mi lista. Y los va a imprimir, ¿verdad? Entonces lo vamos a colocar con los corchetes, ¿verdad? Esos valores que están en mi lista. Entonces así es como puedo acceder también a cada uno de ellos. Entonces, this is a list. Hurrah. ¿Ok?
Y bueno, como ya vimos, lista es un objeto muy apreciado en Python, muy importante, pero también podemos crear una lista de listas, ¿verdad? ¿Por qué no, verdad? Mlist, ¿qué es mlist? Lo pueden observar acá, ¿qué es mlist? Es una lista larga de números enteros. Numbers es otra lista de números enteros, ¿verdad? Números enteros o flotantes puede ser también, ¿verdad? Y mylist, como acabas de ver, son cadenas, ¿verdad? Y yo puedo tener lista de listas, sí, ¿verdad? Se va a llamar big list. Y como pueden observar acá, list y está separados por una coma. Fíjense bien cómo lo que acaba de hacer, ¿verdad? Acá. Ahora no solamente utilizo un corchete, sino que doble corchete. Con doble corchete entonces puedo identificar una lista de listas, ¿verdad? La primera sería una lista que está aquí, la siguiente lista y la última final, ¿verdad? Es decir, tengo tres listas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero definir una lista de listas, pues sería esta que está aquí, ¿verdad? Una primera lista, segunda lista y tercera lista. Veamos entonces qué será, ¿verdad? Entonces acá me dice, es una lista, ¿verdad? Si le digo A0, ¿qué es lo que hará, verdad? Entonces me dice la primera lista, pues por eso estoy diciéndole A0, ¿verdad? La primera lista sería 3 menos 3. La siguiente lista, ¿verdad? En índice 1 sería 8,5. Y la otra lista, es decir, con índice 2 es 3,2, ¿verdad? Así es como se acceden a los elementos de la lista, ¿verdad? Una cadena es como es una lista de caracteres, ¿verdad? ¿Por qué no? Por supuesto, miren que simplemente lo cambio, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? A la hora en Python de que esto es una lista de listas y ahora lo defino como una cadena simplemente, ¿verdad? Miren, type string, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con una cadena de caracteres, ¿verdad? A más, le voy a agregar esto que está aquí, y el último valor de my list, que sería this. String is a list of characters, un espacio, my list, que es el elemento 0, que sería this. Y veamos lo que hace entonces. String is a list of characters, un espacio, dist. Cambió en A, pues no ha cambiado en A, ¿verdad? Simplemente porque no le puse nada de append, ni tampoco le puse insert, ¿verdad? Simplemente le estoy haciendo a la hora de hacer una impresión, ¿verdad? Eso entonces es listas. Acabamos de ver entonces cómo trabajar con listas, cómo acceder a los elementos de lista, ¿verdad? Y cómo eliminar cierto valor de listas y crear una lista de listas. Gracias.